Recording is on. Vale. Por tanto, decía, fórmula original de la varianza, la conceptual, la que nos permite entender qué estamos haciendo, y por otra parte la fórmula, digamos, más operativa, ¿no? Que sería promedio de los cuadrados de la variable menos el promedio del cuadrado. Esto, si queréis recordarlo, sería promedio de los cuadrados menos cuadrado del promedio. Es la forma de acordarse, ¿no? El promedio, sigma entre n, promedio de los cuadrados menos el cuadrado del promedio. Es la fórmula de calcular, otra forma para calcular la varianza. Cada cual se acuerda como puede, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ya me las sé estas, no hace falta, pero cuando me las tenía que aprender decía, pues mira, esto es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. O el promedio del cuadrado menos el cuadrado del promedio. Y el resultado es exactamente el mismo. Siempre recordad que está en unidades al cuadrado y que hacemos la raíz cuadrada para quedarnos con la desviación estándar que hace pues, que esté en las unidades originales, años, litros, metros o lo que sea. Vale, el libro comenta también, y lo deja caer así de pasada, sin explicar mucho, que hay otros dos conceptos relacionados que son la cuasivarianza y la cuasidesviación estándar. Por ahora no nos hacen falta, porque estos conceptos aparecerán cuando hablemos más adelante de inferencia estadística. Por el momento no son muy importantes. La única cosa que hay que tener en cuenta, por el momento, es que cuando hablemos de cuasi, en vez de varianza, de cuasivarianza, en vez de desviación estándar, de cuasidesviación estándar, aquí en vez de n tenemos que poner n-1. Y ya está. Eso es todo. ¿Vale? Es decir, en la desviación estándar o en la varianza, el denominador es n, como podéis ver aquí, el denominador es n, pero cuando hablemos de la cuasivarianza, el denominador no será n, sino que será n-1. Se quita una unidad. O sea que aquí en vez de ser 25 sería 24. La razón, pues ya la contaremos cuando lleguemos al tema correspondiente a inferencia estadística. Es un problema de sesgo en los estimadores, pero como todavía no sabemos qué es eso, pues ya lo veremos más adelante. Vale, y ahí lo dejamos. Sencillamente recordado que sepáis que hay dos conceptos que son cuasivarianza y cuasidesviación estándar que están relacionados con la varianza y la desviación estándar, obviamente, y que en lugar de dividir entre n, dividen entre n-1. Ya está. ¿Vale? Juanjo, Y no os volváis más locos con eso, que no tiene más importancia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Preguntas. ¿Podrías repetir cómo has dicho que se llama cada fórmula? La primera y la segunda. Bueno, ambas fórmulas son de la varianza, ¿vale? Esta fórmula que está aquí abajo es la fórmula más conceptual, la que recoge el significado del concepto de varianza, ¿no? Que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones, ¿no? Es que para mí las fórmulas son... Claro, yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Y cada uno para mí las fórmulas son buenas, es decir, las fórmulas me resumen lo que estoy haciendo. Yo sé que hay otras personas para las cuales las fórmulas son un horror. Entonces yo lo que intento es mostrar que la fórmula en realidad es nuestra amiga, o sea, que lo que nos está haciendo es ayudar y decirnos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si yo miro esta fórmula, yo lo que veo es que estamos haciendo una suma entre n. Una suma entre n es un promedio. Así que yo leo esto como promedio de los cuadrados de las desviaciones, ¿no? Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Y esa es la definición de varianza y es la fórmula que usaríamos para explicar qué es. Ahora, si yo tuviera que calcular una varianza sobre unos datos, como sé que estas fórmulas son equivalentes, utilizaría esta otra, la que está aquí. ¿Por qué? Porque es más rápida para calcular. Y aquí lo que hago es el promedio de los cuadrados de la variable menos el cuadrado del promedio. Perfecto. Promedio de los cuadrados menos cuadrado del promedio. Y dan exactamente lo mismo. Y es muy fácil de demostrar que eso es así. No es nada complicado. Pero es que bueno, no vamos a perder el tiempo con eso porque no nos lo piden y ya está. Vale. Vale. Venga, pues seguimos. Otro concepto muy importante, que es el de coeficiente de variación. Vale, vamos a intentar verlo con un ejemplo. Imaginad que yo os digo que tengo dos colectivos, ¿vale? Tengo dos grupos de individuos. Y no os voy a decir qué son. Vamos a llamarlo grupo de individuos del tipo A y otro grupo de individuos del tipo B. Vamos a ponerlo aquí para que no nos volvamos locos. Hay un grupo que es el tipo A y otro grupo que es el tipo B. Y resulta que os digo que en el
grupo A voy a hablar de desviación estándar en vez de hablar de varianza, que es más fácil de entender, ya sabéis, ¿no? La raíz cuadrada. Imaginad que os digo que en ambos colectivos, en el A y en el B, yo estoy midiendo la variable peso. Es el peso de estos individuos que están en el A y en el B. Y os digo que en el colectivo A la desviación estándar es de 100 kilogramos. Uy, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? 100 kilogramos. Y os digo que en el colectivo B la desviación estándar también es de 100 kilogramos. Vale, solamente os digo eso. Y después de estar hoy escuchando este rollo que os estoy metiendo, pues seguro que ya tenéis claro que la desviación estándar es una medida de heterogeneidad, ¿no? De lo diferentes que son. Entonces, pregunta, con esta información que tenéis aquí, ¿cuál de los dos colectivos diríais que es más heterogéneo? Podemos decir, no, es el mismo. Efectivamente, la respuesta es no tengo ni idea. Moraleja, si solamente tenemos información sobre la desviación estándar, no podemos saber si un colectivo es heterogéneo o no es heterogéneo, porque depende que sea A y que sea B, este valor de 100 kilos indicará heterogeneidad o indicará no tanta heterogeneidad. Vale. Vale, perfecto. Os voy a dar más información. Os voy a decir que A, resulta que A son elefantes. Elefantes no, elefantes. Mientras que B es una población o un colectivo de gatos. Ahora ya os he dado más información. Ya sabéis más. Yo ahora os pregunto, sabiendo esto que ahora sabéis, ¿cuál de los dos colectivos es más heterogéneo? ¿El de los elefantes o el de los gatos? B, gatos. Gatos. ¿Quién cree que es gatos? ¿Quiénes creéis que es gatos? ¿Quiénes apoyáis gatos? ¿Y quiénes apoyáis el de elefantes? Pero por inferencia de la realidad, no por... Por lo que sea. ¿Por qué? ¿Quién cree que es más heterogéneo el de los gatos? Venga, decidme, gatos, gatos, apuesta por gatos. Los gatos son más diferentes entre sí, en este caso, con estos datos que tenemos aquí. Porque nos parece que la diferencia en elefantes es más o menos explicable de 100 kilos, porque el valor ya de partida es muy alto, pero con los gatos partimos normalmente de 4 o 5 kilos. Perfecto, eso es lo que estaba tratando de oír, eso es lo que quería oír. ¿Con qué estamos comparando el 100? Con la media, ¿no? Estamos diciendo, a ver, vamos a pensar cómo son los elefantes. ¿Cuánto pesa un elefante? Vale, pues un elefante, depende si es africano o es asiático, pero más o menos viene a pesar 5.000 kilos. Más o menos. Vale, números redondos, ¿eh? Más o menos. Y gatos, pues ¿cuánto viene a pesar un gato? Depende de lo que coma. Claro, depende de lo que coma y habrá gatos muy pequeños y gatos muy grandes. Pero bueno, para que los números nos salgan bonitos, y ya sé que me voy a pasar un poco, vamos a poner que un gato, los gatos por término medio vienen a pesar 5 kilos, que ya sé que es mucho decir, que normalmente los gatos pesan algo menos, ¿no? Pero bueno, claro, entonces ahora yo me pongo a pensar y digo, vamos a ver, si me voy al colectivo de elefantes, me están diciendo que por término medio un elefante pesa 5.000 kilos y que en ese colectivo hay una desviación estándar, es decir, que puede estar hacia arriba o hacia abajo aproximadamente 100 kilos. Luego, que es normal encontrarme con elefantes que pesan 4.900 kilos, pues 5.100 o 4.800, 5.200. En ese rango, pues están la mayor parte de los elefantes. Porque entre la media más una desviación o más 2 desviaciones y menos 2 desviaciones, pues está una proporción muy importante de los elefantes, ¿no? Claro, si ahora me voy a los gatos, claro, la media más la desviación estándar, ¿os imagináis un gato de 105 kilos? No, está para morir. Claro, y fijaos por la izquierda, porque tampoco tengo mucho para quitar, es decir, por debajo de 5 también me tendría que desviar mucho, es decir, tendría que haber gatos que prácticamente pesan gramos, unos pocos, y gatos que pesan muchísimos kilos. Luego, cuando yo sé esto, resulta que digo, la desviación estándar por sí sola no me da la información que yo necesito para conocer cómo es de heterogéneo el colectivo, sino que tengo que tener en cuenta cómo es eso respecto al promedio. Y en vuestra cabeza, ¿qué habéis hecho de forma intuitiva? Igual sin daros mucha cuenta, pero de forma intuitiva habéis hecho muy bien, habéis dicho,
voy a comparar 100 con 5.000 y voy a comparar 100 con 5. Es decir, voy a hacer el cociente, la división entre la desviación estándar, 100, y la media. Y eso, si queréis, como hace el libro, lo multiplicamos por 100, ¿no? Y resulta que me dice que en el colectivo de elefantes el coeficiente de variación, eso se llama coeficiente de variación, es 2. Mientras que en el colectivo de gatos, si hago la misma jugada, hago 100, que es la desviación estándar, entre 5, y eso lo multiplico por 100, me dice que el coeficiente de variación es 2000. Y esto sí que me indica mucho más cómo de homogéneo o heterogéneo es ese colectivo. ¿Se entiende esto? Es decir, el coeficiente de variación que nos pone en la fórmula aquí es esta fórmula, esta que aparece aquí. La voy a hacer un poco más grande. Tome protagonismo ahora. Es sencillamente el resultado de, vamos a quitar esta, que no pinta nada, de dividir la desviación estándar entre la media y multiplicarla por 100. ¿Para qué? Para relativizarla, porque la desviación estándar por sí sola no nos dice demasiado. Necesitamos compararla con la media, porque dependiendo del colectivo en el que nos encontremos, esa desviación estándar, que ya veis que es la misma 100-100, pues no significa lo mismo. Este 100 es mucho menos heterogeneidad en elefantes que en gatos. ¿Sí? Sí. Vale, pues acordaos, sí. Coeficiente de variación, elefantes, gatos. Elefantes, gatos, elefantes, gatos. Quedaos con esta idea y ya está. ¿Vale? Juanjo, sí. en un estudio por eso no se pueden comparar elefantes y gatos, ¿no? Porque... Claro, cuando queremos comparar poblaciones o comparar colectivos, la desviación estándar por sí sola, ella sola, no sirve. Es decir, siempre tiene que ir acompañada por la media. Y además es muy buena práctica. Yo esto suelo contarlo, digo que es como, tiene que ser como una pareja de la Guardia Civil, que van siempre juntos. O sea, la desviación estándar es la media y la desviación estándar. Van los dos, siempre de 2 en 2. Siempre de 2 en 2, porque una sola no te explica nada. La media lo veíamos al principio. La edad media sola no te dice nada. Tengo que saber cómo de heterogéneo es el colectivo. Y entonces la media con la desviación estándar, ¿no? Y digo, mira, en este colectivo la edad media es 45,2 años, con una desviación estándar de 16. Ah, bueno, pues ya me hago una idea. Por término medio tienen 45 años y se desvían hacia arriba, hacia abajo, más o menos 16 años. Genial, ya lo sé. Su desviación estándar. Pero si me dicen solo la desviación estándar, no sé nada. No sé si eso es mucho o poco. Tengo que tener un punto de comparación que es la media. Así que la idea es que siempre tienen que ir juntas, media y desviación estándar. Y a veces pues las juntamos en el coeficiente de variación y hacemos directamente su cociente. Y siempre nos dan la unidad, claro, ¿no? Porque si no, no sabemos qué estamos midiendo. Bueno, sí, claro, eso es muy importante. Es importante conocer la unidad. Fijaos también en este sentido, al hacer esta operación, nos cargamos la unidad. Daos cuenta que el coeficiente de variación no tiene dimensión. Es decir, no tiene unidades. Porque la desviación estándar estaría en kilos. Aquí, por ejemplo, 100 kilos entre 5.000 kilos, kilo entre kilos, se nos van las unidades. Nos quedamos con una unidad que no tiene dimensión. Y eso está muy bien. Cuando las unidades no tienen dimensión, es cuando podemos comparar las cosas. Es una forma de hacer comparables las cosas, quitarles las unidades. Eso lo veremos también más adelante, cuando hablemos de correlaciones y covarianzas y cosas de estas. Ok, ¿eso es posible? Entonces, ¿se puede sí, claro. Dime. Se pueden comparar peras con uvas o lo que sea, si no le quitas... Se pueden comparar peras con uvas si dejan de ser peras y dejan de ser uvas. Si no te importa si son peras o uvas. No es que no te importe, es que has hecho para que dejen de serlo. Es decir, si yo divido la desviación estándar entre la media, sea cual sea la variable original, se me van las unidades. Entonces, el coeficiente de variación es una medida que me permite comparar heterogeneidades en poblaciones diferentes o heterogeneidades entre variables diferentes. Okay. Sin importarme las unidades que tenga. Por eso el libro, cuando lo presenta, dice: cuando quiero comparar poblaciones, no me sirve hablar de la desviación estándar y necesito el coeficiente de variación. No lo explica, pero la razón es esta. La razón es que al hacer este procedimiento desaparecen las unidades. Y al desaparecer las unidades, tengo libertad para comparar lo que quiera con lo que quiera. Porque ya no tengo peras con peras, manzanas con manzanas. Tengo nada con nada. Guay, gracias. ¿Sí? Vale. ¿Qué tal vamos? Bien.
Bien. ¿Nos metemos con la kurtosis y la asimetría o estamos muy cansados ya? Yo es que me tengo que ir en breve, pero bueno, haced lo que queráis. Como lo veáis. Por mí sigue, no sé los Sí, demás. le damos un poquillo más a la kurtosis y la asimetría. Bueno, pues voy a ir dejando estas fórmulas que ya las hemos visto por aquí arriba amontonadas y vamos con las que nos quedan. Vale, entonces, por ahora, resumen, que me enrollo mucho. El resumen es que estamos tratando de medir la heterogeneidad. Hemos seguido varias vías. La primera vía ha sido calcular la amplitud total, es decir, máximo menos mínimo, y hemos dicho que era un problema porque había sujetos extremos. Entonces hemos dicho, bueno, solución, vamos a deshacernos de los extremos. Hemos quitado el 25% superior, el 25% inferior y hemos calculado la amplitud intercuartílica. Y hemos dicho, bien, está bien, ya no estamos influidos por los extremos, pero seguimos teniendo el problema de que no todos participan. Moraleja, bueno, pues vamos a... Moraleja, ¿qué podemos hacer? Vamos a trabajar con todas las observaciones. ¿Qué vías tenemos? Bueno, pues 2 vías. Vamos a calcular la media y a partir de ahí las desviaciones. Y con las desviaciones tenemos signos positivos y negativos. No podemos sumar todos porque se nos compensan y nos dan 0. ¿Qué alternativas hay? O calcular valores absolutos, que no nos gusta, o elevar al cuadrado, que nos gusta más, pero tiene el problema de que las unidades están al cuadrado. Y entonces habrá que hacer algo para deshacerse del cuadrado. Eso lo hemos conseguido con la desviación estándar. Os he comentado algo de la cuasivarianza y luego os he comentado algo del coeficiente de variación. Y ese es el resumen sobre heterogeneidad. Y ahora empieza la segunda parte, que serían medidas de simetría, asimetría y medidas de kurtosis. Vale, el libro propone 2 medidas de asimetría. 2, que es lo que llama la asimetría de Pearson, que es esta de aquí. Esta es la fórmula que pone el libro, asimetría de Pearson. Y otra que es la simetría de Fisher. Vale, entonces, ya estamos cambiando totalmente de tercio. Ya no nos interesa la homogeneidad, ¿vale? Eso era la varianza, desviación estándar, es decir, es un capítulo aparte. Podía estar en un tema aparte. La asimetría, vuelvo por aquí, vuelvo a una hoja anterior, lo que está tratando, está en la hoja 2, lo que está tratando de ver es si nuestra distribución es más bien de este estilo o más bien de este estilo. ¿Lo veis, verdad? ¿Recordáis esto? Sí. La asimetría positiva, que se caracterizaba por muchos sujetos con valores bajos y unos poquitos con valores extremadamente altos, y la asimetría negativa, que se caracterizaba por justo lo contrario, la mayoría con valores altos y unos pocos con valores extremadamente bajos. Entonces, fijaos que la fórmula que nos propone, voy aquí y la voy a copiar. Permitidme que haga una pequeña chapuza. Voy a copiar esto aquí y me lo voy a llevar aquí. Lo voy a llevar aquí. A ver, ¿por qué no te pegas aquí? Aquí, vale. Fijaos, esta es la fórmula que nos propone Pearson para calcular la asimetría. Y dice, mira, si quieres calcular la asimetría, calcula la media, a la media le restas la moda y a esa diferencia la divides entre la desviación estándar de la variable. Bueno, primero, fijaos que esta medida de asimetría, no nos lo dice el libro, pero es interesante que veáis que es una medida también adimensional. Le pasa lo mismo que al coeficiente de variación. ¿Os acordáis lo que acabamos de ver? En el coeficiente de variación hemos visto este que teníamos aquí hace un momentito. A ver, ¿dónde estás? Maldito. Cuando hemos hecho este cociente entre desviación estándar y media, lo tenemos aquí, ¿no? En este coeficiente de variación, como teníamos aquí kilogramos entre kilogramos, nos han desaparecido las unidades, y al multiplicar por 100 sigue sin haber unidades. Cuando yo en este índice de asimetría de Pearson hago este cálculo, imaginad que esto fueran años, la media está en años, la moda está en años, años menos años, años. Y el denominador es la desviación estándar de la variable, que también son años. Años partido años no tiene unidades. Luego es otro índice adimensional. Es decir, yo puedo comparar la simetría de la distribución de las edades con la simetría de la distribución de la renta o con la simetría de la distribución de las edades en otro colectivo diferente. ¿Por qué? Porque no tengo el problema de que las unidades sean distintas. No estoy comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Y eso es algo, esta idea de quitar las unidades, es algo que va a aparecer de aquí en adelante todo el rato.
Los índices de asimetría y de kurtosis son índices que buscan que no haya unidades. ¿Veis que aquí no hay unidades? Es importante que lo veáis esto. Sí. Da igual que sea. O sea, imaginad, si fueran litros, la media de litros serían litros, la moda serían litros y la desviación estándar serían litros. Litros menos litros, litros entre litros, litros partido litros, no hay unidades. Da igual qué variable tenga. Luego la simetría no tiene unidades. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues recordad, ¿qué sentido tiene más que, bueno, calcular esto es facilísimo, ¿no? No tengo más que saber cuánto vale la media y cuánto vale la desviación. En este caso concreto, pues calculábamos estas tres cosas y hacíamos la operación y ya está. Pero lo que yo quiero es que entendamos por qué esto tiene sentido. Fijaos, recordad lo que decíamos el día pasado. La media es una medida de tendencia central que se deja embaucar por los extremos. ¿Os acordáis que decíamos, si yo tengo una empresa con 10 trabajadores que cobran 1 euro y hay uno que cobra 10 euros, ese 10 pesa mucho y hace que la media crezca? Porque tengo que hacer 10 más 1 más 1 más 1 más 1 entre 11 y ese 10 pesa mucho. Y si ese 10 deja de cobrar 10 y pasa a cobrar 100, la media crece. ¿Os acordáis que pasaba eso? Sí. La media crece cuando hay sujetos extremos. Entonces, ¿qué va a pasar en esta distribución que está aquí? Hombre, pues que estos sujetos que están aquí a la derecha, estos sujetos extremos, aquí está el jefe que cobra 10 euros o 100 euros o 1000 euros. Aquí está Elon Musk, que tiene una renta de no sé cuántos miles de millones de dólares. Y entonces esa renta de ese sujeto extremo va a tirar hacia arriba de la media. Y va a hacer que la media se sitúe por encima de la moda. La moda está aquí, la moda es el valor más frecuente. La moda está aquí, es este valor de aquí. Esta es la moda, el valor que tiene mayor frecuencia. Pero como hay sujetos que están por la derecha tirando mucho, la media se va a venir hacia la derecha y por tanto media menos moda será positivo, porque la media será mayor que la moda. La media estará arrastrada hacia la derecha. Y eso hará que el índice de asimetría de Pearson sea un índice valor positivo. ¿Por qué? Porque la media es mayor que la moda. Fijaos que esto será siempre positivo siempre que la media sea mayor que la moda. No hace falta más que eso, porque la desviación estándar siempre es positiva. Luego, ¿cuándo diremos que la asimetría es positiva, según el índice de asimetría de Pearson? Cuando la media sea mayor que la moda. ¿Sí? Sí. Y será negativo en el caso contrario. Fijaos, en este caso de aquí pasa justo lo contrario. Como los sujetos que están por aquí abajo a la izquierda con valores muy bajos, extremadamente bajos, tirarán de la media hacia la izquierda, la media, la moda está aquí, la moda es este valor que tiene la frecuencia máxima, este valor, pero la media estará a la izquierda, la media será más pequeña, arrastrada por los valores extremos a la izquierda, pequeñitos, la media estará a la izquierda, por tanto la media será más pequeña que la moda, media menos moda, negativo. Y será negativa. Y será negativa y nos dará un sesgo negativo. Y por eso tienes esta fórmula de asimetría de Pearson. Es una fórmula sencillísima. Simplemente compara dónde está la media y dónde está la moda. Si es positivo, quiere decir que la media está a la derecha de la moda, que es mayor. Si es negativo, quiere decir que la media está a la izquierda de la moda, que es menor. Y luego divide esa diferencia entre la desviación estándar, ¿para qué? Para deshacerse de las unidades. Para que no tenga unidades. ¿Vale? ¿Veis el sentido de la fórmula? Sí. Yo creo que una vez que se ve el sentido de la fórmula, se entiende y se puede recordar mucho más fácil. Si no, es una pequeña locura. Juanjo, Sí. Una pregunta. ¿Hay alguna forma de llamar en matemáticas cuando te deshaces de las unidades? Sí, hay alguna forma y ahora mismo no la recuerdo, pero lo miraré y te diré. Lo digo porque así me acuerdo, ¿no? Es para... Sí. Da igual. Sí, es la eliminación de la dimensión. A ver, se suele decir que estamos buscando una medida que sea adimensional, ¿no? Es decir, la unidad lo que mide es la dimensión en la que estamos trabajando, ¿no? Pues la magnitud en la que trabajamos. Por ejemplo, si estamos hablando de metros, pues estamos hablando de distancia. Si hablamos de litros, hablamos de capacidad. Si hablamos de segundos, hablamos de tiempo. Entonces, cuando haces esto, lo que estás haciendo es eliminar la dimensión. Ya no te importa si estás hablando de tiempo, de capacidad, de distancia o de longitud. Es una medida dimensional. Ahora no me viene la palabra que se refiere a este proceso, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Conseguir medidas adimensionales, que no tengan dimensión. Entonces, podemos decir que la asimetría es una medida adimensional, porque no tiene unidades.
Y así generalizas, ¿no? Los datos. Y esto te permite comparar perfectamente entre colectivos o entre variables de diferentes magnitudes porque no tiene unidades, no tiene unidades, es adimensional. Esto nos va a salir un montón de veces. Cuando hablemos de covarianza, correlación, etcétera, nos va a aparecer un montón de veces esta idea de la dimensionalidad. Porque, lógicamente, cuando conviertes algo en adimensional, lo haces mucho más versátil. Te permite ya comparar todo con todo. Y eso es mucho más cómodo. Mientras que si estás constreñido por las unidades, pues solamente puedes comparar peras con peras. Es que tengo peras, pues no puedo compararlo con las peras. Pues es un problema. Quiero no tener nada quiero deshacerme las unidades, pero quedarme con la información, con el valor, eso que conseguimos de esta forma, ¿no? Me quedo con el valor, pero me deshago de las unidades. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, bueno, pues vamos a ver el otro. Bueno, este es facilísimo. El índice de asimetría de Pearson no es más que esto. Miro dónde está la media, miro dónde está la moda y divido entre la desviación estándar para saber si es positiva o negativa. Vale, entonces hay otro índice, voy a hacer este pequeñito ya. Hay otro índice de asimetría que es el de Fisher. Y entonces podéis decir, ¿pero por qué hay dos índices de asimetría? ¿No podía haber solo uno? Pues sí, podría haber solo uno, pero hay un montón. Hay más índices de asimetría que los que nos cuentan aquí, porque hay diferentes formas de medir este mismo concepto. Yo lo tendría que tener por aquí en algún sitio y no sé dónde lo tengo. Vamos a ver si lo localizo. Aquí estás. Este es el otro índice de asimetría. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora hago esto más grande para que lo veáis mejor. Mira. Lo que pasa es que la fórmula nos puede asustar, pero ahora yo creo que después de lo que hemos visto, ya nos tiene que asustar menos. Porque mirad, este es el índice de asimetría de Pearson, el que nos proponen en el libro, ¿no? Perdón, de Fisher, perdonad. El índice de asimetría de Fisher. Entonces, yo entiendo, espero que después de todo el rollo que os he metido, os asuste menos o que le veáis más sentido a esto que está haciendo aquí. Fijaos que la idea es muy parecida a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver qué tenemos en el numerador, ¿vale? En el numerador tenemos una suma entre n. Una suma entre n, ya sabemos a estas alturas que es un promedio, ¿no? La suma entre n es un promedio. Luego estamos haciendo el promedio y no del cuadrado, como hemos hecho hasta ahora, sino del cubo. ¿Del cubo de qué? De las desviaciones de los valores menos la media. O sea que fijaos que la materia prima con la que estamos trabajando es exactamente la misma. No hay nada diferente respecto a lo que veníamos haciendo. Mirad que si esta parte de aquí arriba, esto que está en el numerador, aquí pusiera un 2 en vez de un 3, ¿qué sería esto que está aquí arriba? La varianza. La varianza, exacto. Esto sería la varianza. Que, recordad, la varianza era el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Bueno, pues en vez de eso, para la simetría de Fisher lo que hacemos es el promedio de los cubos de las desviaciones. Bueno, pues no es muy difícil, ¿no? No es muy difícil. Es decir, en lugar de elevar al cuadrado, habrá que elevar al cubo. ¿Qué efecto tendrá eso? Bueno, pues al elevar al cubo, vamos a ver, bueno, antes de nada, vamos despacio. Vale. Luego ya veremos qué significa la fórmula. Pero aquí tengo el promedio de los cubos de las desviaciones. Luego una cosa muy parecida a la varianza, pero en lugar de al cuadrado, al cubo. Bueno, poco miedo, no pasa nada. Entonces, vamos a pensar en qué unidades tendría esto. Si esto fueran los datos que tenemos, que son años, la X estaría en años, ¿verdad? Seguidme, ¿eh? Esto sería años, ¿vale? ¿Me seguís? Sí, sí. XUI sería años. Vale. La media de edad serían años. Luego, años menos años, las desviaciones estarían en años, lógicamente. Al cubo serían años al cubo. Una cosa muy rara. ¿Qué es un año al cubo? Ni idea. Pero serían años al cubo. Y el promedio de años al cubo serían años al cubo. Sea lo que sea un año elevado al cubo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que tiene unas unidades extrañísimas. Años al cubo. ¿Qué puedo hacer para convertir esa medida en algo que no tenga dimensión? ¿Veis la jugada? ¿Entre qué lo dividido? ¿Entre qué lo divido? Entre la desviación estándar, que estaba en años, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero que al elevarla al cubo estará en años al cubo, ¿sí o no? Sí. Moraleja final, ¿qué he conseguido? Que los años al cubo y los años al cubo se vayan juntitos y que esta medida no tenga ninguna dimensión. Y eso es el índice de asimetría de Fisher. Ese es el índice de asimetría de Fisher. No es más que
una especie de varianza, que sería esta parte de aquí, pero en vez de al cuadrado al cubo, y luego para quitar las unidades, para tener una especie de coeficiente de variación, que es lo que teníamos antes, ¿no? Es que no tenga dimensión, lo divido entre la desviación estándar, que está en las unidades originales, elevada al cubo. Y de esa manera tengo un índice adimensional. Luego lo que hacen aquí en la fórmula es pasar esta n aquí abajo al denominador para que sea todo más sencillo, pero vamos, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo hemos calculado. Aquí he calculado este índice, vamos a ver, de asimetría de Fisher. Vamos a ver si lo consigo mostrar aquí. Luego podéis vosotros cacharrear con la hoja de cálculo todo lo que queráis. Mirad que lo que hemos hecho ha sido pues una cosa muy normal. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es este menos 0,008? Pues es la diferencia de edad, esta que estaba aquí. Es decir, este sujeto tiene 45 años, la media es 45,2, luego está 0,2 por debajo, elevado al cubo menos 0,008. Luego, este elemento que está aquí, x sub i menos la media elevado al cubo, para este primero es menos 0,08. Y me dice, calcula los promedios de todo eso. Yo he calculado esos cubos para todos y este 723 no es más que el numerador de esto. Es el promedio, la suma entre n, el promedio de los cubos de las desviaciones. ¿Vale? Este numerito que está aquí es, como dice aquí, el average, el promedio de los cubos de las desviaciones. ¿Vamos bien? Sí. Y este promedio de los cubos de las desviaciones lo tengo que dividir entre la desviación estándar, que la tengo aquí, es esta de aquí, que la he calculado hace un rato, 16,05 al cubo. Bueno, pues es lo que tengo calculado aquí. Aquí lo dice, ¿no? Dice la celda I28, es decir, este promedio de los cubos de las desviaciones entre el cubo de la desviación estándar. Y eso me da este índice de asimetría de Fisher, 0,17. Luego, como es positivo, quiere decir que la asimetría es positiva. Es decir, que tiene más bien este aspecto que este aspecto. Es más bien de este estilo. Hay algunos sujetos con valores altos por la derecha. ¿Vale? Sí. Pero fijaos que aquí, ¿por qué le vamos al cubo? Bueno, primero, realmente esto en el fondo tiene una explicación matemática más allá, ¿no? Esto es lo que se llama un momento de orden 3. Un momento de orden 3 es porque estamos calculando un promedio de cubos. Se llama un momento de orden 3. Y luego se dice que esto es un índice de asimetría. Pero fijaos, desde un punto de vista intuitivo, ¿qué va a ocurrir? Hombre, pues va a ocurrir que los sujetos, vamos a pensar en este que está aquí, ¿no? Este que está aquí, que tiene 21 años, ¿vale? Este que es un yogurín de 21 años en un colectivo cuya media es 45,2. Tiene una desviación de 24,2 por debajo de la media. Claro, eso, cuando lo elevemos al cubo, fijaos qué barbaridad de cubo me va a dar. ¿Lo veis? Es decir, los sujetos que son muy extremos, porque están muy alejados de la media, por arriba o por abajo, van a ver su puntuación súper marcada, muy, muy reforzada, porque al elevarlo al cubo se va a hacer muy grande, pero con la particularidad de que en este caso, el signo se va a conservar, porque al elevar al cubo el signo se conserva. Por tanto, esto no es más que una batalla, es una pelea entre extremos por la derecha y extremos por la izquierda. ¿Se entiende esta idea? Sí. Este cálculo que estamos haciendo aquí, este promedio, este 723, que es el promedio de los cubos de las desviaciones, es una batalla de gallos, para entendernos, entre los sujetos que están disparados por la derecha y los sujetos que están disparados por la izquierda. Los que están muy por encima de la media y los que están muy por debajo de la media. Los que están cerca de la media, por ejemplo, vamos a pensar en alguien que esté cerca de la media. Vamos a ver dónde estás tú, por ejemplo. Alguien que tenga el primer sujeto, ¿no? Este que tiene 45. Fijaos, este que tiene 45 años, que está al lado de la media, 45,2, cuando elevo su diferencia al cubo, me da un pírrico menos 0,008. ¿Qué efecto tiene este en el cálculo de la simetría de Fisher? Pues ninguno. Es decir, ese no juega ningún papel. ¿Quiénes son los que están determinando el promedio? Los que están determinando el valor de 723. Pues son estos de aquí, este de menos 14.000,
este 10.000, este 19.000. ¿Y quiénes son esos? Pues los valores extremos, el 72, el 21. Es decir, al final el índice de asimetría lo que está diciendo es ¿qué extremos ganan? ¿Los extremos de la derecha o los extremos de la izquierda? ¿Sí? Sí. Y esa es la historia, no hay más. Es una forma de ver quiénes ganan, si hay extremos muy extremos por la derecha o extremos muy extremos por la izquierda. Y ahí está la batalla entre ellos. Y luego la división entre el cubo de la desviación estándar precisamente para deshacer ese efecto de las unidades y conseguir una medida que sea de tipo totalmente adimensional. ¿Vale? Sí, y Sí. el resultado era, ¿cuál era abajo? El resultado de la simetría de Fisher, bueno, esto lo podéis ver luego en la hoja, 0,17. Como O sea, es que positivo, quiere decir que la asimetría es de esta forma que tenemos aquí. Es una asimetría positiva. Han ganado los outliers, los sujetos extremos que están por la derecha. Son más extremos los de la derecha que los de la izquierda. Y son distintas las fórmulas, ¿no? Lo que miden en los índices. Te sale cosas distintas. Claro. Sí. No hemos calculado, es que aquí, en este caso, la simetría de Pearson, la otra fórmula, que es esta de aquí abajo, la media menos la moda partido, esta es una porquería de fórmula, o sea, hablando mal y pronto. Porque claro, la moda, en este caso de aquí, es que qué moda hay, si no creo que hay dos personas que tengan la misma edad. Entonces esto se puede aplicar en muy pocos casos. Realmente esta fórmula de la simetría de Pearson, salvo en el examen, no te la van a preguntar, no la vas a usar en ningún sitio. La fórmula de asimetría que se utiliza es la de Fisher. Okay. Pero bueno, si la aplicaras, te va a dar un valor diferente de la simetría de Fisher, claro. Pearson y Fisher dan cosas diferentes. Esta de la simetría de Pearson sirve para entender el concepto, ¿no? Porque yo creo que se entiende bien. Si la media está por encima de la moda, es que hay más sujetos extremos por la derecha y han arrastrado la moda hacia la derecha. Asimetría positiva. Si la asimetría es negativa, eso es que la media está por debajo de la moda. ¿Por qué? Pues porque los sujetos extremos que están a la izquierda han arrastrado a la media hacia valores bajos. Y entonces han hecho que la media sea menor que la moda. Pero más allá de entender el concepto, si tú quieres una medida de asimetría, es mucho más razonable usar esta fórmula. Ahí tendríamos con el de Fisher la información exacta, ¿no? Bueno, tendríamos una medida. Yo, exacto o no exacto, es una forma de medir la asimetría. Vamos a dejarlo ahí, porque hay más formas de medir la asimetría. Es una forma de medir la asimetría. Vale, bueno, pues vamos a por la kurtosis y lo dejamos ahí, que si no se nos va a alargar mucho. Lo digo porque la kurtosis es lo mismo, lo que pasa es que en lugar de al cubo es a la cuarta. Ya está, no tiene más. Entonces voy a localizar la fórmula de la kurtosis, que la tengo por aquí. Fijaos que se parecen un montón. Bueno, luego hay un -3 ahí que es un poco raro, que ahora os lo explico por qué. Pero mirad cómo se parecen, ¿no? ¿Se parecen o no se parecen? Olvidaos del -3 este de aquí, ¿vale? Voy a poner la manita delante para que no se vea. Pero si os fijáis es lo mismo. La única diferencia está en que aquí en lugar de elevar al cubo, elevo a la cuarta. Luego, para quitar las unidades, le tengo que poner aquí una desviación estándar a la cuarta, pero lo demás es lo mismo. Es el promedio de, en lugar de los cubos, las cuartas potencias de las desviaciones entre la desviación estándar a la cuarta. Y luego hay un misterioso -3 aquí, que no se sabe muy bien a qué viene, pero ya os voy a tratar de explicar. Porque vamos a olvidarnos del -3 por el momento, ¿vale? Entonces, si me olvido del -3, ¿qué tendré que hacer? Pues lo mismo que he hecho antes. Tendré que calcular el promedio de las potencias cuartas de las desviaciones, que es lo que he calculado aquí. Por eso hay una columna que se llama diferencia de edad a la cuarta potencia. No es más que la cuarta potencia de las desviaciones de edad. Y aquí tengo el promedio. Es decir, esto que está aquí, este 116.279, es esta parte. Es la suma de x sub i menos la media de la cuarta partido por n. Todo esto. Y eso lo tengo que dividir entre la desviación estándar a la cuarta potencia, ¿vale? Y eso es lo que he calculado aquí. Bueno, y luego le he restado 3. Vale, olvidémonos del 3. Si no ponemos ese 3, vuelvo aquí. Recordad que hay una distribución que es muy, muy importante, que es la famosa distribución normal,
que todavía no ha salido en su plenitud, pero ya saldrá en los próximos días, que es esta distribución con forma de campana de Gauss, ¿vale? Esta forma de distribución de campana de Gauss tiene una kurtosis, el valor de la kurtosis para la distribución normal es justo 3. Tú calculas la kurtosis para una distribución normal y da justo 3. Entonces, ¿por qué le restamos 3 aquí? Pues le restamos 3, este menos 3 que aparece en la fórmula es para comparar la kurtosis de mis datos con la kurtosis de la distribución normal. De manera que si este índice me da, si esta parte de aquí, sin el 3, me da justamente 3, al restarle 3 me quedará 0. ¿Vale? Por eso le pongo el menos 3. Si el índice de kurtosis quitando el 3, voy a tapar el 3. Si esto me diera justo 3, al restarle 3, me quedaría 3 menos 3, 0. ¿Y eso qué querría decir? Que la kurtosis de mi función es la misma kurtosis que tiene una distribución normal, esta de aquí. Ahora, si mi kurtosis no me da 3, sino que me da algo diferente de 3, quiere decir que mi distribución es o platicúrtica, como es el caso de esta distribución verde que vemos aquí, o leptocúrtica, como es el caso de esta distribución negra que vemos aquí. En función de que sea positivo, leptocúrtica, o negativo, platicúrtica. ¿Vale? Si diera positivo, querría decir que la distribución es leptocúrtica, apuntada, como esta distribución negra que se ve aquí, y si fuera negativo, sería como la verde o como la azul, platicúrtica. Y si nos diera una cosa 0, 3 menos 3, 0, sería como la roja de aquí. Por eso aparece este famoso menos 3, ¿vale? De hecho, si lo hubieran puesto bien, porque no está bien explicado en el libro, a esto quitándole el 3, es decir, la fórmula tal como la estáis viendo ahora sin el menos 3, a eso se le llama kurtosis. Esa es la kurtosis. Y a esto, quitándole el menos 3, se le llama exceso de kurtosis. Digo, si nos ponemos muy estrictos, la kurtosis sería quitándole el 3, o sea, la fórmula sumatorio de x sub i menos la media de la cuarta partido de n por sx a la 4. Eso sería la kurtosis. Y quitándole el 3, menos 3, a eso se llama exceso de kurtosis, para ver cuál es el exceso respecto a la kurtosis de una distribución normal. Pero no os volváis locos. En el libro lo llaman así, a esto lo llaman kurtosis. Y ya está, no le vamos a dar más vueltas. Pero simplemente quiero que veáis esta idea, que es que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho para la varianza, para la asimetría, pues ahora lo hacemos para la kurtosis. En la varianza al cuadrado, en la asimetría al cubo y en la kurtosis a la cuarta. Y ya está, y no hay más. Y no hay más. Entonces, en la kurtosis lo que buscamos es mirar cómo es la forma de Eso del es. dibujo. Eso es, en la kurtosis lo que esto tampoco lo explica el libro, pero la kurtosis lo que busca es determinar de dónde viene la varianza. Es decir, se supone, en este dibujo que está aquí a la derecha, que la variabilidad que hay, vamos a comparar dos, la negra y la roja, ¿no? Tú ves la negra y la roja y dices, ¿cuál es más heterogénea de las dos? Y la respuesta sería, pues mira, la heterogeneidad de la negra y en la roja es la misma. ¿Por qué? Pues porque lo que le pasa a la negra en comparación con la roja es lo siguiente. Por el centro, la negra tiene menos heterogeneidad. Ya veis que por el centro es más estrechita, ¿no? La negra por el centro, por la zona central, ¿no? Y alrededor de la media, por la zona central, la media es más estrecha que la roja y por tanto hay menos varianza en la distribución en negro que en la distribución en rojo. Sin embargo, cuando me voy hacia los extremos, la negra está por encima de la roja. Luego hay más varianza en la negra que en la roja. Dicho de otra forma, en el caso, si la comparo con la roja, vamos a tomar la roja como punto de comparación, que es la mesocúrtica, ¿qué le pasa a la negra, que es la leptocúrtica? Que tiene más varianza en los extremos, a la derecha y a la izquierda, y menos varianza en el centro. Es decir, su varianza, su variabilidad, su heterogeneidad, le viene más bien de los extremos y menos del centro. Esto podría ser, imaginad, vamos a pensar en una variable concreta. Vamos a pensar en que esto está hablando de alturas de personas, ¿vale? Son alturas de personas. Y vamos a pensar que la distribución en que está en rojo es la realidad que tenemos. Pues hay personas que son
La mayoría medimos alrededor de 1,75. Vamos a pensar en chicos, por ejemplo, 1,75, y a partir de aquí pues hay cada vez menos personas que midan mucho más de 1,75, ¿no? Con la forma que tiene la distribución roja. ¿Qué significaría la negra? Pues la negra significaría que la realidad para las alturas sería que hay muchísima gente que está muy cerca de 1,75 y que luego hay también bastante más gente de la que observamos ahora que es muy alta o muy baja. Y que, sin embargo, con alturas intermedias, pues entre, yo qué sé, pues por aquí entre 1,70 y 1,65, habría menos gente de la que esperamos. Ya veis que la línea roja, que es la realidad, va por encima de la negra. Luego estamos diciendo que habría menos gente, si la distribución de la altura fuera como marca la negra, habría menos gente con alturas cercanas a la media, pero no muy cercanas, y sin embargo habría mucha gente pues muy bajita y mucha gente muy alta. Es decir, la variabilidad se daría, pero porque estaríamos situados de otra manera. Mucha más gente muy alta y muy baja y mucha menos gente algo diferente de la media. Mientras que si fuera platicúrtico, fijaos, el caso de la distribución verde, lo que nos está diciendo es que la varianza viene sobre todo del centro. Es decir, hay poca gente muy parecida a la media, pero hay bastante gente un poco distinta de la media y casi nadie extremadamente diferente de la media. Esto es lo que estamos buscando con la kurtosis. La kurtosis mide el origen de la varianza. ¿De dónde viene la varianza? ¿Por qué son diferentes las personas? ¿Porque son diferentes según una distribución normal, que sería la kurtosis 3? ¿O porque hay muchos muy extremos o pocos muy extremos? Fundamentalmente eso es la kurtosis. Lo que pasa es que el libro tampoco se pone a explicarlo demasiado y no quiero guiaros. Pero estamos midiendo el origen de la varianza. ¿Dónde está la varianza? Genial. Más cosas. Bueno, entonces, ¿tenemos 10 minutos de ánimo? ¿10 minutos más? Sí. Venga, pues 10 minutos más. Entonces, lo que os he contado es todo lo que hay que saber, sobre varianza, desviación estándar, cuasivarianza, cuasidesviación estándar, asimetría, kurtosis, para datos desagregados. Y ya veis que un concepto que ha aparecido una y otra vez es la idea de que estamos haciendo promedios. Espero que eso haya quedado claro. Todo lo que hemos hecho son promedios. Fijaos que aquí, de hecho, cuando yo he ido calculando en esta hoja, cuando he ido calculando las diferentes cosas, aquí pone average, o sea, promedio, todos son promedio. ¿Promedios de qué? Pues promedios de la variable, promedios de las desviaciones, promedios de los cuadrados de las desviaciones, promedios de los cubos de las desviaciones, promedios de las potencias cuartas de las desviaciones, pero son todo el rato promedios. Todo el rato son promedios. Entonces, ¿de dónde salen todas las fórmulas de datos agregados? Pues todas salen de cambiar estas fórmulas teniendo en cuenta que pasan estas cosas que os quiero contar aquí, con esto quiero terminar hoy. Mirad, vamos a cambiar de tercio completamente, ¿vale? Bueno, seguimos con edades, pero en otro ejemplo. Imaginad que yo tengo este colectivo de 9 personas y las edades que tengo son 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 28 y 28. Vale. Yo quiero calcular el promedio de estos números. Me da igual si fueran estos números o sus cuadrados o los cuadrados de las desviaciones o lo que sea. Yo quiero calcular el promedio de unos números. Yo puedo calcular este promedio de varias formas, ¿no? Al menos de 3. Mirad, si yo quiero calcular el promedio de estos 9 números, voy a ponerlo más grande, que nos da para verlo más grande. Esta es la forma tradicional de calcular el promedio, ¿no? Esta que estoy destacando aquí. La media sería la suma de estos entre 9, o sea, 25 más 25 más 26 más 26 más 26 más 28 más 28 más 28 más 28 entre 9. Y esa es la forma en la que calculamos la media normalmente. Ahora, yo puedo calcular la media si soy un poco, pues no sé, demasiado estricto y tengo una fórmula que me dice que tengo que tener en cuenta las frecuencias, pues lo podría hacer así. Podría decir, bueno, pues esto es
25 por 1, porque hay un sujeto con 25 años, más 25 por 1, más 26 por 1, más 26 por 1, más 26 por 1, más 28 por 1, más 28 por 1, más eso entre 9. Sería otra forma de calcular la media. Es decir, podría tener en cuenta cuántas veces se repite cada valor. Aquí lo estoy haciendo de una forma un poco tonta. Digo, el 25 se repite una vez, el 25 se repite una vez. Bueno, es decir, hay dos sujetos con 25, ¿no? Y otra forma en la que podría calcular la media es, en lugar de ir haciendo por 1, por 1, por 1 y luego todo entre 9, haciendo por 1 entre 9, por 1 entre 9, por 1 entre 9. Es decir, teniendo en cuenta las frecuencias relativas. Yo podría calcular la media diciendo 25 por 0,11, que es 1 entre 9, más 25 por 0,11, que es 1 entre 9, más 26 por 0,11, más 26 por 0,11, que es la tercera forma que tengo aquí. ¿Vale? Y esto es lo que reflejan estas fórmulas, oiga, que me he ido no sé dónde, estas fórmulas que aparecen en el libro. Esta es la primera fórmula que está aquí. Sume usted los números y divídelos entre n y nos sale esta fórmula. La segunda que nos sale es, sume usted los números, pero tenga en cuenta cuántas veces se repite cada uno de ellos, por eso aparece esa NI, y divida entre n. Pero fijaos que es exactamente lo mismo. Es decir, si los números solo se repiten una vez, pues esta fórmula es exactamente la misma que esta, es esta que está aquí, ¿no? Es 25 por 1, 25 por 1, 25 por 1. Y la tercera fórmula que nos proponen es, haga usted la división NI entre n, y eso le da PI. Entonces, tenga en cuenta las frecuencias relativas. Vale, lo que os quiero transmitir es que estas tres fórmulas son exactamente la misma fórmula. Es decir, la buena, ¿cuál es? La buena es esta. Y estas dos son las cosas que hacemos si queremos usar multiplicaciones en vez de sumar. Porque a nadie se le escapará que la tabla que tengo aquí a la derecha es exactamente la misma que la que tengo aquí. Lo único que he aprovechado que hay dos personas con 25 y he dicho 25 se repite 2 veces y 26 se repite 3 veces y 28 se repite 4 veces. Luego, en vez de hacer 25 más 25 más 26 más 26 más 26 más 28 más 28 más 28 más 28 entre 9, voy a hacer 25 por 2 más 26 por 3 más 28 por 4 entre 9, que es lo mismo. O si quiero sacar, o si quiero, mejor dicho, meter el 9 dentro, puedo hacer 25 por 2 entre 9, que es este 0,22, más 26 por 3 entre 9, más 28 por 4 entre 9, que sería esta tercera fórmula. Vale, pero que no nos vuelvan locos, porque la fórmula buena es esta. El resto son las cosas que hacemos cuando tenemos los datos repetidos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿eso a qué aplica? Eso que se entiende muy bien con promedios, aplica a todas las fórmulas, absolutamente a todas las fórmulas que nos han aparecido en nuestro capítulo 3. Porque, claro, ¿qué ocurrirá si, por ejemplo, vamos a coger la fórmula de la varianza que estaba por aquí? Esta fórmula de la varianza, ¿no? Claro, si yo voy a trabajar con datos agregados, y aquí tengo el promedio, pues un promedio, ¿eh? Del cuadrado de las desviaciones, si yo tengo un individuo, perdón, si tengo un valor que aparece 7 veces, pues no haré la suma 7 veces, sino que calcularé una vez la desviación, la elevaré al cuadrado y la multiplicaré por 7. Y ya está. ¿Se entiende esto? Es decir, eso es lo que nos va a pasar, fijaos, eso es lo que nos va a pasar en la hoja 4, que os la dejo para vosotros, para que la miréis tranquilamente. Pero fijaos que aquí, en esta hoja 4, lo que he hecho ha sido reproducir los datos agregados. Fijaos, recordad, si yo tenía los datos agregados, claro, yo tengo el primer grupo que va desde 20 hasta 29 años. ¿Cuál es su punto medio? 24,5. Yo no sé más, solo sé que tiene 24,5 años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tengo un sujeto con 24,5, 6 veces. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Ahí están las 6 veces. Y luego a los que tienen entre 30 y 39, pues tienen 34,5. Y aquí están 6 veces, porque hay 6 entre 30 y 39. 34,5, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo con los demás. Entonces, una vez que ya tengo los individuos así, digo, ¿cómo calculo la varianza? Hombre, pues la varianza la calcularíamos igual que antes, exactamente igual.
Calculo la media. Ahí está la media. Las diferencias de edad son las desviaciones, que suman 0. Calculo los valores absolutos. Desviación media. No me sirve. Varianzas. Elevo al cuadrado. Pues aquí tengo. Pero fijaos los números. Se repiten. Entonces no voy a hacer 416 más 416 más 416. Haré 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 416. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 108. Más 2 por 0,16. Más 5 por 92,16. Más 4 por 184. Más 2 por 876. Y eso entre 25. Y ya está. Pero lo que os quiero decir es que no es que cambie nada. Simplemente es la misma fórmula que la estamos resumiendo para no hacer más operaciones de las que hace falta. No usamos sumas cuando podemos multiplicar, si es el mismo número. Vale, por tanto, mensaje, no os engañéis. Todas las fórmulas, no os dejéis engañar, mejor dicho, todas las fórmulas que están en el libro, en las que aparece un sumatorio de NI multiplicado por no sé qué al cuadrado, nada, están de más completamente, totalmente de más. Las fórmulas que hay que entender son estas que están aquí, las que os he puesto en la hoja 3, que son las fórmulas reales, las fórmulas sobre los conceptos y que luego se irán modificando en función de los datos que tengamos. Y lógicamente, si un dato se repite varias veces con el mismo valor, pues tiene que aparecer tantas veces como ese valor aparece. Y ya está, eso es todo. Bueno, preguntas. Juanjo, ¿cómo nos recomiendas organizar para cuando tengamos eso en el examen, esa información por tablas o para calcular luego después con la calculadora y que sea rápido? Yo creo que tenemos que hacer alguna sesión de ejercicios. Creo que Vale. tenemos que ponernos a hacer alguna sesión de ejercicios, pero de luego la sesión de hoy lo que buscaba no era hacer ejercicios, era explicar conceptos. Entonces, Vale. Sí, yo creo que hay que hacer alguna sesión de ejercicios para ver cómo afrontar las cosas. Genial. Y además estamos en buen momento, porque ahora yo creo que el tema siguiente, no recuerdo cuál es, pero creo que empezamos pronto ya con probabilidad. Hay un cambio de tercio clarísimo y yo creo que puede ser un buen momento quizás para parar y la siguiente sesión dedicarla a hacer ejercicios. Genial. También otra cosa, si tenéis ejercicios que vayáis haciendo y que queréis que resolvamos, pues proponedlos. Os invito a que propongáis unos ejercicios para la siguiente semana y nos ponemos a resolverlos en la siguiente sesión. ¿De este tema o de todos los que hemos visto? Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente sería interesante estos dos últimos temas, ¿no? Que son las medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Yo creo que los temas 2 y 3 son los que dan más juego para hacer ejercicios ahora mismo. El 1 es muy general, pero de los temas 2 y 3, pues todo lo que queráis. Yo creo que podemos hacer una sesión, sí, efectivamente, una sesión de resolución de ejercicios. Vale, perfecto. Para el próximo lunes. ¿Os parece que lo propongamos así en el grupo? Vale. Y luego, ¿el tema 4 alguien recuerda ahora mismo qué es? Porque es que no lo tengo ahora mismo en la cabeza. Luego sé que viene ya probabilidad. Espérate que lo estoy mirando aquí. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. El tema 4, relación entre variables. Aquí hay un cambio de tercio clarísimo. Relaciones entre variables, ya estamos hablando eso de parejas de variables, medidas de asociación. Yo creo que conviene, sí. Siguiente sesión voy a proponer efectivamente eso. Un par o 3 de ejercicios que sean representativos y hacerlos entre todos. Igual lo que proponemos incluso es quedar de acuerdo por anticipado en cuáles son los ejercicios que podemos resolver y traerlos un poco preparados antes. ¿Os parece bien? Sí, ¿los compartimos entonces por el chat, al grupo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Voy a proponer esta idea y voy a mirar algunos ejercicios y os propongo algunos que se puedan resolver. ¿Vale? ¿Os parece bien así? Sí. Sí. Vale, ¿dudas conceptuales sobre lo que hemos visto hoy? Yo lo tengo que revisar todo. Espero que por lo menos os haya quedado la idea de que no es tan complicado como lo pintan en el libro. Es decir, que no hay tanta cosa como pintan en el libro.
Espero que eso os haya quedado claro, que se puede, que sobran cosas, vamos. Es que lo importante para mí por lo menos es lo que tú haces, poner ejemplos concretos, porque si te dan 24 fórmulas y cómo calcularlas, las puedes calcular, pero si no sabes lo que estás haciendo... Pues eso es clave, desde luego. Vale. Bueno, pues entonces hacemos eso, si os parece. Subiré los vídeos ahora mismo y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, bueno, buen día. Agur. Buen día. Tenés buen Adiós. día. Sí. Agur. Agur.